aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Qué triste. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Amén. Amén. Dese cuenta que hasta el episodio anterior que estudiamos la semana pasada, todos los eventos que se han venido narrando en el libro de Hechos ocurrieron en Jerusalén. A partir de este instante, de este momento, debido a la persecución que se había desatado producto de la muerte de Esteban, los eventos cambian de lugar. ¿Ok? Ahora nos vamos a trasladar a Samaria. Pongan mucha atención de estos aspectos geográficos que son muy importantes en el entendimiento del texto y del propósito de Dios también con respecto a la obra misionera. Dese cuenta que este martirio de Esteban trajo como consecuencia algo maravilloso. ¿Qué fue lo maravilloso? Los hermanos fueron perseguidos. ¿Qué les parece? ¿Cómo les digo? ¿Que fue maravilloso que los hermanos fueran perseguidos? Fue la manera soberana como Dios decidió que no se quedaran allí, tú sabes, engolosinados, emocionados en Jerusalén. Que la obra de Dios hay que hacerla. Que tenían que salir de su lugar de Jerusalén, y Dios nos mandó ¿para dónde? Para las regiones circunvecinas por medio de una persecución. Vea un detalle muy interesante, que mientras ellos iban huyendo, ¿qué dice allí 8:4? Iban proclamando la palabra. ¿Lo nota ahí? Tengan su Biblia abierta. ¿Qué estaba sucediendo? Ellos iban proclamando la palabra. Si usted va al último versículo,
Cuando el apóstol Pedro y Juan vienen de retorno, hacen lo mismo. De allá para acá vienen los discípulos que van siendo perseguidos. ¿Qué vienen haciendo? Proclamando la palabra. Los que iban de regreso, ¿qué iban haciendo? Proclamando la palabra por todos los pueblos y comunidades. ¿Comunidades cuáles? ¿Qué tipo de comunidades eran? Las comunidades samaritanas. Pongan mucha atención. En otras palabras, la persecución puso en movimiento la tarea misionera. ¿Qué les parece? Yo creo que hace falta una buena persecución aquí. Para que Nelson aparezca predicando el evangelio en la China. Y Abel en Nigeria. ¿Qué les parece? Y José Miguel en Australia. No sé en qué parte del mundo. Parece que hace falta a veces que Dios produzca, permita una persecución para que la iglesia se movilice, para que la iglesia entre en razón. Si no lo hacemos por la buena, cuando todo nos va bien, todas las puertas están abiertas, entonces Dios va a usar otros métodos. Así que ponerse los pantalones, a prepararse, porque Dios puede mover su iglesia como Él quiera, donde Él quiera y cuando quiera. Decimos amén, iglesia. Amén. ¿A eso se dice amén o no se le dice amén? Amén. Ok. Dese cuenta un detalle interesante. Para aquellos, les voy a hablar a los ujieres. ¿Cuántos los ujieres? Levanten la mano los ujieres. Los ujieres, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nada más 3, 4, 5 de aquí. Los demás están de vacaciones. No vinieron los ujieres. Bueno, aquí hay muchos ujieres, aunque no crean. Hay muchos diáconos en este lugar. Vea que uno de los perseguidos aquí era el diácono Felipe. Ese Felipe no es el apóstol Felipe. Que quede claro. Vayamos ahí a Hechos 6:5, que escogen 7 diáconos. ¿Se acuerdan que escogen a Esteban? Y el segundo diácono, ¿cómo se llama? Felipe. Se llama Felipe. Hechos 6:5. Dese cuenta que este junto con Esteban y 5 más fueron escogidos para atender ¿a quién? A las viudas. ¿Está bien? Ellos habían sido escogidos para servir esa situación, pero dese cuenta, tan igualito como Esteban, también Felipe entendió desde el principio de su fe en el Evangelio que él no estaba diseñado solamente para ser diácono. Esteban se soltó el cuello de inmediato y salió a la calle y pagó con su vida. En vez de quedarse ahí en la iglesia a las 4 paredes sirviendo a las viuditas, ¿verdad? Él salió a la calle a hablar de Cristo y pagó con su vida. Pero Felipe hizo lo mismo. Felipe como que ni de alivianó lo que le pasó al otro diácono. Se echaron al pico al otro diácono y él dijo, no, ¿qué va? A mí me importa un bledo que lo haya matado, yo también voy a predicar a Cristo. Ponga atención en ese detalle. Igual que Esteban, Felipe había asumido que todos los hijos de Dios estamos llamados a ir a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el plan de Dios y ese es el mismo plan que vamos a ver en el libro de Hechos relatado en parte. Ya vimos la parte de Jerusalén, ahora entramos a la parte de Samaria y Judea. Vea que al principio del capítulo 8, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Lo vio allí, puso atención en lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Así que los diáconos, vean, los diáconos, los que servían internamente en la iglesia, habían entendido que ese trabajo no es la mano pilar nada más de ser misionera, que cualquier diácono puede ser misionero, ¿sí o no? ¿Ah? Que esa puede ser su primera fase de ministerio y que más adelante el Señor le puede llevar a otra fase. Así que nadie en la iglesia local debería estar cerrado a la voluntad de Dios, a los planes de Dios. No piensa que yo vine aquí solamente a tocar la batería aquí de por vida. ¿Ah? Es posible que Dios quiere que toque la batería ya con los africanos, en un culto de eso de aire libre, como que yo presencié, donde no había un techo y había unas 3.000 personas al aire libre, un palo de agua, cantando al Señor y alabando al Señor sin ningún problema. Y que usted le lleve para allá al Señor a tocar la batería bajo un palo de agua. Bueno, para la gloria de Dios. Amén. Porque Dios es soberano en lo que da. Vea que Felipe llegó aquí, en este texto, específicamente a la región de Samaria. Posiblemente a un pueblo llamado Siquén.
habitada por personas muy particulares. Acuérdense que esta comunidad samaritana históricamente era una comunidad rechazada, ¿verdad? Una comunidad que la gente veía con cuidado, con escozor, los discriminaba. Y uno, si usted quiere enterarse qué pasó aquí, debe ir allá a Esdras capítulo 4, versículos 1, 2 y 3, y también a Nehemías capítulo 4, versículos 1, 2 y 3, donde qué coincidencia, ¿verdad? Capítulo 4 de Esdras, capítulo 4 en Nehemías. En ambas partes se ve el origen de esa pugna, porque estos residentes de samaritanos eran una comunidad rechazada. Ok, ponga atención que en ese tiempo, cuando el tiempo de Zorobabel, como el tiempo de Esdras, de Nehemías, el pueblo de esa zona de Palestina fue invadida por un imperio extranjero y fueron llevados cautivos solamente los de Jerusalén y los de Judea, y no los de Israel, en la zona de Samaria. Y resulta que estos que fueron cautivos hasta para Siria y fueron llevados allá por un montón de años, se guardaron de mantenerse allá. No que se guardaron, porque ellos allá, la paliza que Dios les dio fue que los hizo meter en cintura y estaban portando bien y trataban de cumplir la ley rigurosamente. Cuando ellos regresaron en las grandes expediciones de Esdras y Nehemías a la tierra otra vez, se encontraron que estaban allí habitando los samaritanos, pero que se habían mezclado con otros grupos religiosos, había sincretismo, había otras creencias, y a los judíos que empezaron a construir, por eso Nehemías se oponía que ellos lo ayudaran, porque ellos creían que ellos estaban ya con su fe, estaba contaminada. Había error, había apostasía, había otras creencias. Y empieza esa pugna entre hermanos, entre los mismos hermanos, se rechazaban porque creían que ellos no tenían una fe genuina, una fe verdadera, que se habían apartado de la ley de Moisés, que no eran fieles. Y esa pugna se fue alimentando no solo a 700 años atrás, cuando el tiempo de los que llaman los asmodeos, esos otros Juan Hircano, esos grupos que estaban 100 años antes de Cristo, había la pelea contra Roma. Un grupo de judíos fue hasta allá, hasta el monte de Gerizim, y destruyó el templo de los samaritanos. ¿Está bien? Porque creían que eran los falsos. Y por lo tanto, cuando llega el tiempo de Jesús, ¿se acuerdan cuando llega el tiempo de Jesús? Que la inquietud de la mujer samaritana es: ¿dónde se debe adorar? ¿Se acuerdan? Que les pregunta: ¿dónde que se debe adorar? En el monte de Gerizim, ¿se acuerdan? Porque para ellos su lugar de adoración es Gerizim o en Jerusalén, ¿se acuerdan? Así que no voy a seguir más detalles porque no tenemos el tiempo para seguir hablando de la historia, porque había que ocupar varios siglos de historia. Solo para mostrarles rapidito que había una actitud muy negativa hacia los samaritanos. Sin embargo, dése cuenta, en este caso muy particular de Felipe y la persecución que produjo la muerte de Esteban, trajo como consecuencia, hermano, algo muy importante: que el evangelio avanzó hacia zonas donde había gente discriminada. Qué interesante. Pongan mucha atención a los detalles. Gente rechazada, gente odiada, gente falsa. Como tal, hoy debe avanzar hacia los que tienen la fe hindú, o la fe musulmana, o los animistas, o los taoístas, los que tengan cualquier creencia que nosotros no soportamos o no creemos. ¿Está bien? No hay discriminación en el reino de Dios. En el reino de Dios para todos es el evangelio. El plan de Dios es que el evangelio avance, y Dios va a hacer posible que nosotros avancemos, nos guste o no nos guste. Amén, iglesia. Amén. Es muy interesante. Dese cuenta que el Nuevo Testamento habla con frecuencia de la comunidad samaritana. Si usted recuerda que en Mateo 10:5, cuando Jesús manda a sus discípulos de 2 en 2, ¿verdad? Los manda 2 en 2, ¿qué sucede? Le dice: no entren en las aldeas de los samaritanos, primero van a predicar en las aldeas de los judíos. ¿Verdad? Jesús, mientras los entrenaba, le dijo: la tarea por ahora es hasta las comunidades judías, porque era una escuela de Dios. ¿Está bien? Pero llegó el tiempo cuando las cosas cambiaron. Si usted
va a Lucas 9, 51, 54, uno encuentra que Jesús, dice la Biblia, que estaba en una comunidad, iba a pasar por una comunidad de samaritanos, y los samaritanos no lo recibieron. A ver, y Jesús siguió de largo. Si usted busca allí en el libro de Mateo, en Lucas, en 10:33, vamos a seguir viendo situaciones de toda clase sobre los samaritanos. Y vemos, por ejemplo, esa experiencia allí cuando, ¿cómo se dice? Cuando Jesús toma la historia de del buen samaritano. Jesús toma como referencia a un samaritano para mostrar que ellos también podían tener una fe genuina y poder portarse como verdaderos hijos de Dios. En Lucas 17:16 uno encuentra otra vez los samaritanos en acción, ¿verdad? ¿Se acuerdan en esa experiencia cuando ¿cómo se llama? El Señor sanó a 10 leprosos y solamente 2 regresaron? Y eso, uno de los 2 que regresó, dice la Biblia que era ¿qué? Samaritano. Ponga allí mucha atención cuánto se repite la cuestión de los samaritanos. En Juan capítulo 4:9, ponga muchísima atención allí, que cuando la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y no era que no se hablaban, porque esta traducción aquí es bien chimba. No es que no se hablaban, es que no podían compartir, por ejemplo, en los vasos, utensilios para comer, no compartían comida, no hacían vida de comunión, porque era como contaminarse. Pero ellos sí se hablaban. El comercio se hacía entre ellos, entre otras cosas, pero no compartían nada personal entre ellos porque había muchos problemas. Y usted ve que sigue, por ejemplo, ahí el mismo 4, versículos 39 al 41, vea que dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Dese cuenta que aquí hay una experiencia de mucha receptividad de los samaritanos al Señor Jesucristo. Y que los samaritanos se convirtieron ahí, ya hubo una conversión, porque el plan de Dios, por medio de Cristo, es traer salvación a todo ser humano. Bendito el nombre del Señor. Entonces, en esta mañana vamos a ver en este texto, hermano, el asombroso efecto del poderoso evangelio del reino de Dios. Vamos a ver cómo el evangelio, donde llega el evangelio, llega el reino de Dios, y donde llega el reino de Dios, llega el poder de Dios, que se manifiesta de muchas maneras. Vea lo primero que hizo Felipe en este episodio de la historia de ellos. Vea que Felipe proclama el evangelio del reino, proclama a Cristo. Versículo 8:5. ¿Qué hacía Felipe? ¿Qué proclamaba Felipe? ¿Qué dice específicamente? ¿Proclamaba a quién? A Cristo. Proclamaba a una persona. ¿Usted lo nota ahí? Ponga mucha atención, proclamaba a Cristo. Vea que el centro del evangelio de Felipe era Cristo. Se notó eso en los sermones que ya hemos estudiado de Pedro. ¿A quién proclamaba Pedro? A Cristo. ¿A quién proclamó Esteban? A Cristo. ¿A quién proclamaba Felipe? A Cristo. ¿Quedó claro? ¿Lo notan ahí? Y dése cuenta el detalle que los samaritanos esperaban al Mesías, ¿verdad? Si usted ve ahí el libro de Juan, capítulo 4, versículo 25, ponga mucha atención a lo que dice la mujer samaritana a Jesús. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Tremenda experiencia, ¿verdad? Nahuara. ¿Verdad? Que tú digas: estoy esperando al Mesías, estoy esperando al Señor. Y dice: fíjate, soy yo. Es para quedarse muerto. ¿Cierto? Para quedarse muerto. Date cuenta, ellos tenían la expectativa, porque ellos tenían una fe incipiente, ellos llevaban la ley, habían estudiado los profetas. Amén. Y el profeta habla del Mesías. Entonces, cuando llega el diácono Felipe, le empieza a presentar a quién: a ese Mesías que ellos estaban esperando,
ese Mesías que los profetas del Antiguo Testamento repetidamente habían hablado que venía a traer la salvación al mundo. Y eso debe ser lo mismo que nosotros debemos hacer en este mundo. Amén. Porque el Evangelio tiene como centro a la persona histórica de Cristo. El mismo Dios que se hizo historia y se ubicó en la humanidad con el propósito de salvar al ser humano. El centro del Evangelio siempre fue, siempre es y siempre será la persona de Cristo. Su vida en la tierra, su presencia en la historia humana, su manera como vivió y venció toda clase de situación, su muerte en la cruz y su resurrección es la base del Evangelio que nosotros tenemos que predicar todo el tiempo. Un Evangelio que ignore a la persona de Cristo, lo que Él es y lo que hizo por nosotros, no es el Evangelio de Cristo. Amén, iglesia. Amén. Y quede claro, jamás se debe diluir el Evangelio a Cristo en el Evangelio, porque sin Cristo no hay Evangelio. El Evangelio es igual a Cristo. La presencia de Cristo en la historia es el Evangelio, es la buena noticia. Precisamente que Dios vino a salvar al hombre. Entonces, hermano, no olvide tampoco que para ser cristiano usted necesita conocer a Cristo. A ver, es imposible que alguien se llame cristiano si no tiene una experiencia personal con Jesucristo. El único camino es Jesucristo. Aceptar a Cristo es el único plan que existe para conocer a Dios, para obtener la salvación y para obtener el perdón de nuestros pecados. En ningún otro nombre hay salvación. Amén. En ningún otro nombre. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nuestra fe se basa en Cristo. Felipe estaba haciendo lo correcto. Si nosotros vamos a hacer la obra, hermano, no puedes ir a presentar religión. No puedes presentar, porque la iglesia de Cristo, están sentados aquí, todavía hay gente que todavía cree que va a llegar al cielo por religión, que va a llegar al cielo porque canta, o porque entrega ofrenda, o porque se porta bien, o porque no le pega a la esposa. Por favor, si usted no ha tenido un encuentro personal con Cristo, usted nunca irá al cielo. Usted tiene que estar seguro que tiene una experiencia personal con Jesucristo, que ha depositado su confianza en ese Señor que dio su vida por ti en la cruz. Amén. Y en lo que hizo por ti. Amén, amén, iglesia. En segundo lugar, vemos aquí una cosa interesante. El Evangelio es revelado convincentemente por las señales milagrosas y los resultados que ocurren. Vean los versículos 6 al 8. Vean con detalle. Y la gente unánime escuchaba atentamente lo que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Dese cuenta, donde llega el Evangelio, llega el reino de Dios. Llega el gobierno de Dios en la vida humana. Y hay un elemento importante que tenemos que tomar en cuenta. Donde se hace presente el verdadero Evangelio, el poder de Dios se hace presente para libertar al hombre de la esclavitud del pecado y de Satanás. Amén. Si usted revisa 1 Juan 3:8, dice en una forma clara y convincente: para esto vino el Hijo de Dios, para darnos libertad de la esclavitud de Satanás. Léalo ahí en su Biblia y dése cuenta, ese es el propósito. Si uno va allá a Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también Jesucristo participó de lo mismo, para destruir al que tenía el poder de la muerte, esto es al diablo, y libertar a los que estaban cautivos. Nosotros hemos sido libertados por Jesucristo. Donde una persona conoce a Cristo y tiene una experiencia personal con Cristo, es libertado del poder de Satanás. Donde llega Cristo, Satanás sale corriendo. Satanás huye. Y vea estas manifestaciones concretas.
Donde llega el verdadero evangelio, los espíritus malignos son expulsados. Yo lo voy allí. En una oportunidad Jesús expulsó un demonio. Y los fariseos se levantaron contra él para acusarlo de que lo estaba echando en nombre de Belcebú. ¿Se acuerdan? Tú lo echas por... Entonces Jesús los refutó. ¿Y por qué lo echan sus hijos? Pero le digo una cosa. Si yo, por el Espíritu de Dios, expulso los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Donde los demonios salen corriendo. Esas vidas que han sido esclavas a Satanás. Muchos de nosotros hemos practicado cualquier clase de cualquier tipo de brujería, de santería, babalao, adivinación, espiritismo. Nos leían la carta y las cartas de la suerte. No sé cuántas cosas pudimos habernos enfermado cuando, como dice la palabra, éramos esclavos de Satanás. Hacíamos la voluntad de Satanás. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando llegó el evangelio, hermano, todo eso tiene que irse, se va en el nombre de Jesús. Toda cosa, toda práctica que sea contrario a los planes de Dios tiene que apartarse de nosotros. Somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas sus prácticas, todo culto satánico quedó cortado en nuestra vida en el nombre de Jesús. Por eso cuando llega el evangelio verdadero, los demonios se alborotan. Y te digo una cosa, tú estás aquí y a ti te incomoda la palabra, te molesta, te entra una cosita así como que, una calentura contra el predicador que la paga. Quiero decirte que ahí hay una operación maligna diabólica. Si estás aquí que no aguantas el sueño, si te duele la cabeza, no sé qué será. Quiero decirle que Satanás, aunque usted no lo crea, vive operando en nuestras iglesias, en nuestro culto, y todavía tiene gente entre nosotros esclava a su poder y a su dominio. Y en el nombre de Jesús, tú tienes que romper, porque tú eres tú que has hecho pacto con Satanás. Eres tú mismo que le has obedecido al diablo. Eres tú mismo que tienes que confesar tus pecados, apartarte tus maldades y confiar en que en Cristo hay libertad. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Somos libres de cualquier influencia satánica. No puedo estar de acuerdo con los creyentes que todavía tienen pesadillas, que sienten presencias, que sienten ruidos. No vale. Cuando llega el evangelio hay libertad de toda esclavitud demoníaca, de toda influencia del diablo. Si usted tiene el evangelio, usted no tiene por qué estar lidiando con el diablo. El diablo está derrotado. Quedó clavado en la cruz del Calvario, que dice Colosenses capítulo 2, versículos 13, 14, 15. Y vea que Satanás allá en la cruz del Calvario quedó despojado, desarmado, desnudado. No tiene poder contra nosotros. Satanás está derrotado. Usted tiene que creerlo en el nombre de Jesús. No solo somos liberados de las operaciones. Digo cosas. Algunos piensan que la cuestión con el diablo es solamente, no sé, fantasmas. O que las cosas se mueven, o sientes presencia, o tienes pesadilla. No, hermano, el diablo puede estar orando en tu familia, puede estar orando en tus hijos, puede estar influyendo en tu matrimonio. El matrimonio puede estar, el diablo puede estar levantando una persona en el trabajo para enamorar a tu esposa. ¿Sí o no? No, o en la misma iglesia, estaría muy bien, hermano, buena observación. En la iglesia Dios levanta a una persona que enamore a tu esposa. Para que usted lo sepa. No, cuidadito. Pero se supone que donde llega Cristo, el diablo huye. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén, iglesia. Donde llega el evangelio verdadero, las personas son sanadas. Usted ve ahí mismo en Hechos 5 del 15 y 16. Mira la palabra lo que dice. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre ellos, algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. Hoy más que nunca con esta crisis de medicina y de hospitales, que la gente está hablando de hospitales, ¿cuántos más
tenemos que ver que Dios tiene poder para sanar. Amén. Tenemos que orar por los enfermos. Donde llega el Evangelio, llega el reino de Dios. Y Dios avanza para dar salud física y emocional a las personas. Amén. Yo lo creo. Amén. Por eso creo que un hijo de Dios, un ministro de Dios debe saltar sano. Porque yo creo en el poder de Dios. Yo creo que Dios me sana. Clamo a Dios por sanidad. Si estás enfermo aquí, si tienes el Evangelio, tienes a Cristo. Si tienes a Cristo, tienes salud. Porque Él vino precisamente para tomar control de todas aquellas áreas donde Satanás ha intentado controlar. Quiere controlar la mente del ser humano, controlar las emociones del ser humano, el cuerpo del ser humano. Satanás ha querido dominar y destruir al hombre en su totalidad. Jesús dijo que Satanás había venido para matar y destruir. ¿Usted lo cree? La Biblia dice que debemos ser sordos y velar porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tú lo sabes, no lo olvides, hermano. Nunca te olvides que Satanás te quiere destruir. Destruir tu familia, destruir tu salud. Yo creo que cuando llega el Evangelio de Dios y su reino, llega la salud. Yo lo consigo. Ahorita meditaba mientras estaba allá, que mi hijo se quedó en la casa porque recibió ayer un balonazo en el juego de fútbol y le estaba doliendo mucho la cabeza. Y yo me he dado cuenta que él estaba, muchas veces está jugando fútbol y mire, me duele aquí. Me duele acá, no sé. Yo meditaba ahí, voy a revisar conmigo qué está pasando. Porque a Dios le encanta usar el dolor para meter a la gente en cintura. ¿Está bien? ¿Cierto? Y a veces estamos enfermos repetidamente por nuestros pecados. No significa que toda enfermedad es pecado. Pero algunas veces estamos enfermos porque no estamos dentro de la autoridad de Cristo y del reino de Dios. Cuando estamos en el reino de Dios creemos en sanidad y a veces Dios puede permitir una enfermedad con un propósito, pero Dios nos saca de ahí. Amén. Yo lo creo. ¿Usted lo cree, hermano? Amén. Y vea lo que dice aquí un detallito interesante. Que donde llega el verdadero evangelio hay gran alegría que afecta a toda la ciudad. Vea Hechos 8:8. Vea ahí qué dice ahí. Y había gran gozo en aquella ciudad. ¿Cuántos creen que cuando el evangelio llega a un lugar, la ciudad entera puede ser cambiada? Y como decía muy bien el hermano aquí, el hermano predicador, llamado Daniel Miranda, gloria a Dios, un aplauso al Señor, decía muy bien, la iglesia de Cristo está así, ¿verdad? Topatuleca, sin fuerza, porque no hay unidad, porque no somos uno. Si la iglesia de Cristo viviera bajo la atmósfera del reino de Dios como Dios quiere, esta ciudad otro gallo canta. Un avivamiento llegar a Caracas y hubiera una iglesia poderosa que le crea a Dios. Una iglesia que avance, no una iglesia metida en cuatro paredes, no una iglesia a la costumbre, la tradición, voy para acá, voy para acá, voy para acá, canto, oro, ofrendo, canto, oro, ofrendo, canto, oro, ofrendo, y ese es vivir, esa rutina. Hermano, todo se fastidia. Hay tanto por hacer en este momento. Hay tanta gente a quien servir, a quien amar. ¿Sí o no? Amén. ¿A cuántos tenemos que amar en esta iglesia? Para que cuando avancemos nosotros, los soldados de Cristo, donde tú estás, Dios no quiere que hagas algo extraordinario. Todos nosotros aquí tenemos personas que están cerca de nosotros, ¿sí o no? Que están apesumbradas, tristes, con pena, con vergüenza, con miedo, con incertidumbre. ¿Cierto? Que el país se está muriendo, que se cayó esto, que habrá un golpe de estado, que no tengo comida, que no tengo sueldo, que no me alcanza. No sé cuántas cosas la gente está viviendo hoy. Pero Dios puso a una comunidad que tiene el evangelio para llevar alegría a la ciudad. Amén. Porque hay un grupo de sus hijos que están comiendo cuando los demás no están comiendo. Amén. Que creen en el poder de Dios, que tiene esperanza, que tiene gozo. Amén, iglesia. Amén. Lo creemos, hermano, en el nombre de Jesús. Hay un efecto, porque nosotros por sí solos debemos ser un testimonio extraordinario, la sal de la tierra. Causamos un impacto y el impacto trae gozo, trae paz en el mundo que nos rodea. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y me toca gloriarme cuando estoy con alguien y me dice, oye hermano, qué refrigerio este tiempo contigo. Tú tienes que ser un refrigerio para el vecino, para la vecina, para el que sufre, para el señor que vende el cambul, para el señor de la carnicería,
para el que te rodea, para tu familia. Ya está bueno, tanta quejadera. Dios vino para que las cosas cambien, para la gloria de su nombre. ¿Se lo cree? Vamos a cambiar en el nombre de Jesús. Y dése cuenta que donde llega el Evangelio, hemos terminado qué hace el Evangelio. Mira, ¿ve? Los creyentes se comprometen profundamente con Cristo. ¿Ve? ¿Qué pasó en 8:12? Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban, ¿quiénes? Hombres y mujeres se bautizaban. Usted sabe, esta mañana cuando mi esposa dice, seguro que va a llegar 4 gatos al culto. Y yo le decía, a mí nunca me preocupa eso. Porque la gente que tiene a Cristo tiene una necesidad de congregarse. Una necesidad de estar con sus hermanos, de escuchar la palabra. Que no hay lluvia que lo pare. Oye, no hay excusa. Uno sale, la lluvia, bueno, me importa un pleno. A menos que usted tenga un gripón, una pulmonía, una cosa que es su casa, igual no sea insensato. Está bien, pero uno, si no tiene esas limitaciones, uno tiene esa necesidad de congregarse, de estar con sus hermanos. Es natural que los que tienen el verdadero evangelio comienza a crecer dentro de ellos un impulso, como decía Pablo, el amor de Cristo, me constriñe, me impulsa. Hay un impulso interno que me mueve hacia la voluntad de Dios. Yo necesito escuchar palabra de Dios, necesito alimentarme. Amén. Pero el símbolo del bautismo es una señal de alguien que en serio se compromete con Dios. Alguien que en serio rompió con el pecado. Alguien que no está jugando con Dios, que no se burla de Dios. Alguien que dice, yo quiero por un símbolo público mostrarle a mi Dios Todopoderoso que yo lo amo, que le quiero servir con toda mi fuerza, pero también le quiero mostrar al diablo que ya rompí con él. Amén. Y quiero vivir su voluntad. Quiero disfrutar de las bendiciones del reino. Porque estar en el reino es vivir en otro mundo. Amén. Cuando yo escucho a la gente que se queja, hermano, ¿dónde está tu Dios? Seguro que vamos a tener dificultad en este mundo, pero nuestro Dios está vivo. Amén. Nuestro Dios está presente. Nuestro Dios está aquí. Nuestro Dios no nos ha dejado solos. Nuestro Dios no nos abandona. Y nosotros, hermano, cuando el Evangelio, tenemos el Evangelio, hay un compromiso que está creciendo lentamente. Si tú lo puedes decir aquí, los que están aquí, de una manera honesta ante Dios, que están muy conscientes de que están evolucionando, que están madurando, que están realmente dando frutos, que evidencian frutos, como decía Juan el Bautista, frutos dignos de arrepentimiento. Señales reales de que tú has creído de verdad en Cristo. Deberías preocuparte. No puedes seguir un cristianismo aburrido, un cristianismo que no lava ni presta la batea. El cristianismo tiene sentido, por eso cuando estamos en un culto cantamos con una alegría, con una pasión, queremos soltarnos el moño. Y a la noche yo decía, ¿por qué no cometimos el error y nos quedamos hasta la medianoche y pusimos 2 horas nada más, 2 horas y cuarto nada más? Qué sabroso estaba eso, hacer una nota con Dios, tener un Dios fuerte, un Dios poderoso, un Dios que tiene poder, un Dios que cambia las cosas. Y la vida cristiana, cuando crecemos y nos comprometemos y maduramos, de verdad la disfrutamos. Aún disfrutamos el dolor, disfrutamos la enfermedad, disfrutamos las tribulaciones, nos gozamos en las tribulaciones. Amén, iglesia. Aún en las tribulaciones nos gozamos cuando tenemos el verdadero evangelio. Amén. Pero yo tengo que experimentarlo para poder compartirlo con otros. ¿Está bien? Porque muchos de nosotros no estamos experimentando el verdadero evangelio. Amén, iglesia. Último punto, para misericordia de ustedes. El evangelio con frecuencia será distorsionado por falsos discípulos. Ponga atención. ¿Está bien? Y yo no voy a cansar de decirle.
Yo voy a hacer lo mismo que hizo Jesús. ¿Sabes? Jesús dijo, aquí hay uno que me va a entregar. No, hermano, yo hice una cosa, no me refería a ti, hermano. Ok, Jesús era directo cuando sabía que me iba a poner a piedra, ¿verdad? Que me iba a traicionar, y dijo, aquí está. Agarra su pancito y lo mete en mi plato. ¿Está bien? Se lo cantó de frente. Y uno tiene que hacerlo bien. ¿Cierto? Si hay falsedad en este entorno, hay que meter el dedo en la llaga. Amén. Y el predicador que se para aquí tiene que hacerlo bien. Y si un predicador pasa la mano, no se puede parar más aquí. ¿Está bien? Porque somos profetas de Dios. Y el profeta denuncia el pecado. Anuncia la paz del evangelio, pero también denuncia el pecado. Amén. Y vean lo que pasa aquí. En Samaria, a mí ese personaje famoso, agarra el 9 en adelante, ¿verdad? Que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Simón. Este individuo había engañado a los samaritanos con su poderosa magia y era muy respetado, ¿verdad? El tipo estaba ahí, los tenía impresionados. Este mago, dése cuenta que este mago había hecho su profesión pública de su fe en Jesús, se bautizó y acompañaba al evangelista en su tarea misionera. ¿Qué le parece? ¿Lo vieron? Andaba con él para arriba abajo. Un infiltrado. Dice la Biblia que la iglesia de Jerusalén, al escuchar las cosas maravillosas que estaban ocurriendo en Samaria, deciden enviar a los apóstoles Pedro y Juan. Y yo me imagino, porque hay muchas imaginaciones, la mía es esta, que la razón principal por la cual ellos envían a los apóstoles es por esa gran cisma, esa gran división, ese gran rechazo que existía entre las dos comunidades. Y por supuesto los apóstoles, vamos a ver qué está pasando ahí, si lo que está pasando es verdad. Parece que ellos son un grupo falso de toda la vida, de 7 siglos de error y falsedad. ¿Va conmigo? Y es razonable que los apóstoles de la iglesia de Jesucristo se acercaran a ese sitio. Cuando llegan los apóstoles, pongan atención, vean, siguen los versículos 10, 11, 12, oraron por los creyentes y le impusieron las manos para que fueran bautizados por el Espíritu Santo. Dense cuenta que este evento que ocurrió allí condujo a Simón el mago, el convertido entre comillas, a cometer un grave error. ¿Cuál fue el grave error? ¿Cuánto cuesta ese poder que tienes tú ahí? ¿Está bien? Que te lo quiero comprar. Yo quiero tener ese poder de poner las manos y que la gente reciba el Espíritu Santo. ¿Qué le parece? Interesante. La respuesta apostólica indica que la fe del mago Simón era falsa. ¿Sí o no? El apóstol Pedro discierne que Simón tenía una idea distorsionada de Dios. No era honesto, estaba todavía en rebelión contra Dios y que estaba en esclavitud del pecado. ¿Sí o no? ¿Lo ven ahí? Versículos 22, 20, 21, 22, vean lo que dice ahí, cómo describe su condición. Mira, en pocas palabras, lo resumo mi versión Anel González. Vete al infierno con tu dinero. ¿Está bien? Vete al infierno con tu real. Ok, esa es la fuerza de la expresión. O sea, en otras palabras, tú eres el infierno. Tú eres de ahí, y ahí no debes salir, ahí debes quedar. Te veo allá, hundido en tu iniquidad, ¿verdad? Tu corazón no está correcto. ¿Lo vieron? ¿Lo ven ahí? Pero nota el detallito también que Pedro lo trata con misericordia y lo invita al arrepentimiento. 8:22, ahí 22, ¿verdad? Dios no quiere la perdición de nadie. Él es un Dios que perdona. ¿Lo ven ahí? Todo depende de que el pecador reconozca sus pecados, se aparte de ellos y confíe en la obra redentora de Cristo en la cruz. ¿Ok? Sí, me gusta esa expresión. Tal vez, quizás, Dios te dé misericordia. ¿Está bien? Y así le dice Dios a muchas personas que se vienen jugando con Dios. Quizás, ponte las pilas, arrepiéntete, porque quizás Dios te va a dar misericordia. Y estamos seguros que sí, porque Dios es un Dios de misericordia. Como dice Efesios capítulo 2, versículo 5, Dios es rico en misericordia. Amén. Que no nos brinda su amor incondicional en base a nosotros, sino en base a los méritos de Cristo. Aleluya. Y por eso Dios extiende su gracia y su misericordia. Y como dice 2 Pedro 3:9,
Él no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todo, que está esperando que todos se arrepientan de sus pecados. Amén, iglesia. Amén. Ahora bien, vamos a bajarnos aquí ahora. La Biblia siempre denuncia esta clase de falsedad en la vida de la iglesia. Voy a leerles dos textos. Tengo una lista aquí, pero por falta de tiempo no lo vamos a leer. Voy a leer dos textos. Segunda de Corintios 11, 12 al 15. Primer texto que vamos a leer. Vea que eso sucede en la vida de la iglesia. Segunda de Corintios 11, versículos 12 al 15. Ponga atención. Pablo está aquí peleando con aquellos que se oponen a él. Y en la iglesia se levantaron unos hermanitos de su propia iglesia que consideraron que el apóstol era un falso. ¿Quién era el falso? Pablo, que estaba predicando lo que no era. Pero ve lo que Pablo dice de estos hermanitos que se levantan contra él. Versículo 12. Más lo que hago, lo haré aún. ¿Qué iba a hacer otra vez? ¿Qué iba a seguir haciendo? Bueno, le voy a echar palo. Le voy a seguir echando palo. ¿Les guste o no les guste? Ahora ve, agárrenlo como parte mía. Les voy a seguir echando palo, les guste o no les guste. Para quitar la ocasión a aquellos que la desean. ¿Qué desean algunos? Bueno, que el pastor se muera. Que desaparezca la faz de la tierra. A fin de que en aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos, ¿dónde están estos? Dentro de la iglesia. Son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, o sea, como enviados de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que sí, también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ese versículo está en su Biblia. ¿Lo vio? ¿Lo leyó bien ahí? El pastor no leyó ese texto aquí en su Biblia. Aparece en su Biblia, ¿verdad? ¿Dónde está esa clase de gente? Allá afuera, en el mercado de Chacaito. No, ¿aparece dónde aparecen? Dentro de la propia iglesia. Voy por otro versículo. Segundo de Timoteo 3, del 1 al 9. Esos dos nada más tengo versículos, tengo más de 100 versículos para probar lo que estoy diciendo. No en vano, el Señor usó tantos versículos para denunciar a los que están dentro de nosotros y no son verdaderos. Segundo de Timoteo 3, voy rapidito porque voy a ver 9 versículos. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, amadores de la pornografía más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. ¿Va conmigo? Sí. ¿Cómo se parecen? A santurrones, que tendrán apariencia de santurrones, pero negarán la eficacia de ella a estos que tienen que hacer esto. ¿Es usted su Biblia, ese pedacito, o usted lo borró de su Biblia? A esto, porque de estos, oye bien, son los que se meten en las casas de las hermanitas y las llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias, porque estos falsos se aprovechan de las hermanitas que no están bien y se van para sus casas a hacer desastres. Estas hermanitas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Va conmigo? De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento. ¿Dónde están estos hombres? Réprobos en cuanto a la fe. ¿Usted leyó esa parte? ¿Está en su Biblia? ¿Qué significa réprobo? Reprobado. Fuera. Están así guindaditos, así como ratatouille. Ahí en la olla, en la puerta del infierno. Reprobados. Y están con nosotros.
mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también fue la de aquellos. ¿Usted sabe una cosa? A veces esta gente que tiene estas prácticas, le encanta aparentar que son mejores que los demás. ¿Saben? Les encanta aparentar que son santos. Hablan palabras de elocuencia. Y así, es típico. Una forma de orar pomposa. El cielo. Como quieren abrir el cielo y bajarlo. No estoy diciendo que todos lo hacen mal. Estoy diciendo que algunos son extremadamente exagerados, fanáticos, pero su vida es un reflejo de todo lo contrario. Su relación matrimonial está destruida. Sus hijos son un desastre. Su vida moral, su integridad tiene serios problemas. ¿Sí es cierto? Cuidado. La Biblia dice que tendrán apariencia de piedad. Aparentarán que son los mejores creyentes, pero están con nosotros. Hombres y mujeres que conviven con nosotros, predican con nosotros, cantan con nosotros, trabajan con nosotros, pero, Primera de Juan 2:19 dice, no son de nosotros. Amén. Cuidado. Este se puso ahí al lado del pastor, del misionero, el mago ¿se acuerda? Y andaba con él para mí para abajo. Cuidado, no se engañe que todos los que están pegaditos al pastor son del bando, del Señor. Ajá, puede tu Buda ahí. Alguien que está esperando que el pastor cometa un error para darle una puñalada por la espalda. Cuidado. Cuidado. Que este negocio no es mío. Esto es de Cristo. Y 1 Corintios 3:17 dice, en forma clara y contundente, el que se le ocurra destruir el cuerpo de Cristo, Dios lo va a destruir a él. Y algunos piensan que porque no son líderes, no están haciendo nada. Si usted está aquí viviendo una doble vida, siendo un falso, un mentiroso, robando, ¿verdad? Llevando la vida como usted le da la gana, usted está haciendo daño a esta iglesia. Usted la está contaminando con su envidia, con su orgullo, con su obstinación, con su rebeldía. No piense que Dios no se está dando cuenta. Pablo dice que Dios no puede ser burlado. No juegues con Dios. No juguemos con Dios, por favor. Porque Dios le va a dar duro al pecado. Siempre lo ha hecho y le seguirá dando. Jesús dijo, por su fruto lo voy a conocer. ¿Lo dijo o no lo dijo? Amén. Nadie puede engañar a Dios. Ahora, estas personas que se aprovechan, hay un caso aquí particular, una intención particular de Simón, era obtener ganancia del ministerio. ¿Está bien? Vivir del ministerio, beneficiarse del ministerio, tener una entrada al ministerio, puede ser obtener prestigio, fama, poder, porque algunos piensan que estar aquí en este lugar, hermano, tú sabes, fama, importancia. La gente te trae airapán y te regalan colonia y te consiente. Ay, que para que nace pastor, dicen algunos. Ay, hermano, cuando tú quieres te regalo el ministerio de pastor. Si te gusta tanto. Hermano, a menos que Dios te llame, no juegues con fuego. No puedes tomar el ministerio como un camino para la fama con una motivación incorrecta. La única motivación que debe mover a un hijo de Dios para servir en el cuerpo de Cristo es el amor a Dios. Y el amor a su obra. Jamás el prestigio ni la fama. Y dice la Biblia, hermano, por ejemplo, si usted lee, voy a leer un versículo, uno solo, tengo varios aquí, Romanos 16, 17 y 18. A estas personas que no se ponen las pilas, que creen que van a venir a meternos gatos por liebre y que van a meter la uña cuando quieren. Ve lo que dice la Biblia. Ponga atención en Romanos 16 y 17. Más os ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos por segunda vez.
Y algunos de esos hermanitos están esperando, ay, pero el pastor no está atrás de mí. El pastor no me persigue. Y quiere que el pastor lo esté persiguiendo, pero la Biblia dice que más bien yo me saca corriendo de ellos. ¿Usted lo vio en su Biblia? ¿Usted lo vio? ¿Usted lo vio? Ya por segundo texto que le leo, el otro decía, a estos evita. Apártate de ellos, porque son personas que ya lo hemos ayudado bastante. Ya lo hemos acompañado. Hay gente que tiene 30 años y sigue con la misma guachafita. Lo dice la Biblia, ve. Y que aparte de ellos, porque tales personas, oye bien, aquí está uno, Simón, tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios bienes. ¿Cuál es la motivación por lo que hacen las cosas? Sus propios deseos, sus propios planes, su búsqueda de fama, su búsqueda de importancia. Yo he conocido pastores que están aquí parados en el ministerio porque vinieron con un problema de autoestima tan profundo y han creído que por el ministerio va a sanar su necesidad de estima de los demás. Grave error. La única razón que mueve a alguien a servir en la iglesia es amar a Cristo. Y por amor a Él servimos. Por eso no nos importa si nos pagan o no nos pagan, si tenemos buenos sueldos o malos sueldos, porque no estamos ahí por dinero, estamos por amor a Cristo. Amén. No estamos sirviendo a la importancia, ni que nos den placa. No estamos esperando placa, hermano, eso no hace falta. La única placa que yo espero que la me dé el Señor cuando me vea en su presencia. Y la Biblia dice claramente que los pastores que lo han hecho bien, cuando venga el príncipe de los pastores, le hará una corona especial a todos esos ministros que ya han sido fieles, para la gloria de su nombre. Amén, iglesia. Qué bueno, para evitar que la gente caiga en estos errores, hermanos, tenemos que seguir motivando el estudio serio de la palabra. Amén. En Ríos de Agua Viva queremos gente madura en Cristo. Gente que con el tiempo, hermano, por sí misma, sea capaz de entender e interpretar este libro, sus verdades, aplicarlas a su vida y usar estas verdades para bendecir la vida de otras personas. Amén. Que usted vaya en un proceso de avanzada. No puede haber en la iglesia personas que no están intensamente dedicados a estudiar la palabra. Su descuido le va a pasar factura y puede aparecer usted en la lista de los equivocados, de los apóstatas, de los que se desvían de la verdad, porque no maduran, no crecen, no les importa la célula, no les importa la escuela dominical, no les importa, no, siempre excusa, siempre excusa. Usted tiene que buscar intensamente, preocuparse por estudiar la palabra. Amén. Decimos amén, iglesia. Amén. Porque cuando esa palabra hace mella y yo comienzo a reflejar el carácter de Cristo, entonces me convierto en un instrumento de Cristo en sus manos para vivir su voluntad. Amén, iglesia. Y usted sabe una cosa, cuando usted crece, usted comienza a darse cuenta cuáles son sus ataduras. Si su atadura, por ejemplo, es el dinero, cuáles son sus ídolos, cuáles son las cosas que las cuales tiene que liberarse. ¿Cuáles son sus ambiciones? Si por ejemplo usted tiene su ambición de que sus hijos vayan a la universidad y todos tengan títulos extraordinarios, parece que tiene un problemita serio. Porque de qué le sirve que sus hijos tengan títulos y no tengan a Cristo, por ejemplo. Por ejemplo, si usted le da un título a sus hijos, hermano, usted vivió con el modelo del mundo. Pablo decía, yo esos títulos los tengo por basura a fin de conocer a Cristo. Que nosotros tengamos los nortes claros, eso no significa que sea malo estudiar. Eso no significa que nuestros hijos no se gradúen, hermano. Lo que estamos diciendo es que tenemos que poner las prioridades en orden. Y solamente cuando estamos madurando y creciendo, las prioridades se ponen en orden. Y nuestros hijos van a madurar y van a conocer a Dios. Y tu vida va a reflejar que amas a Cristo. Y que puedes decir, como dice Romanos 12:2, no te conformes a los esquemas de este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que compruebes
La buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Vea, ese comprobar, para que tengas la capacidad de decidir lo que es bueno, agradable y perfecto para tu vida. Amén. Queremos una iglesia madura para que no entre el error en la iglesia. Cuando la gente está madurando, cuando el error levanta su cabeza, inmediatamente nos damos cuenta y lo confrontamos en el nombre de Jesús. Dice la Biblia, el siervo del Señor no debe ser contencioso. O sea, no es un peleador que le caiga puño a cualquiera, sino debe ser amable para con todos, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Está bien? Estamos llamados a corregir a todo el que se opone a la verdad. Y algunos no es que usted está diciendo que Dios ya no existe, porque uno cree que el que se opone a la verdad es cuando alguien dice que Dios no existe. Si usted no está viviendo como Dios quiere, también usted se opone a la verdad. Si usted no está viviendo de acuerdo al plan de Dios, ya se está oponiendo a la verdad. Si usted no escucha este sermón con la actitud que a Dios le agrada, usted se está oponiendo a la verdad. Y yo sé que hay gente que le aburre la predicación. Usted tiene un problema, corríjalo en el nombre de Jesús. Usted debe disfrutar de la predicación, ¿sí o no? Esta mañana yo puse la radio y escuché un sermón y lo estaba disfrutando. Qué rico escuchar la palabra. Qué hermoso escuchar a otros. Cuando mis hermanos predican aquí, mis consiervos que ministran conmigo al púlpito, yo disfruto, hermano. A veces no estoy pendiente si se equivocan o no se equivocan, si cometen errores. Estoy disfrutando de alimentarme de la palabra del Señor. Amén. Cuando hay ese contexto agradable de aprender y de crecer, aquí no entra error. Y lo falso se descubre en el nombre de Jesús. Y lamentablemente, en la causa de Cristo hay mucha gente con problemas. Termino con dos observaciones importantes. Observación número 1. El acto de recibir el Espíritu Santo por la imposición de manos es un caso excepcional en la historia bíblica. Amén. Amén. Una aclaratoria muy importante. ¿Por qué no recibieron el Espíritu Santo los samaritanos que creyeron? Es imposible saberlo. Yo te voy a argumentar de la siguiente manera. Si usted va, por ejemplo, a Hechos 2:38, usted ve que Pedro dice en su sermón que se arrepientan, que crean, que sean bautizados en agua y que luego recibirán el Espíritu Santo. Yo ahí el modelo, vea su Biblia, habla, y vea Hechos 2:38. Allí no hubo ninguna imposición de mano. ¿Va conmigo? Se ubicó. Sí, y Pedro dice, mira, el que creyó, el que se arrepintió y creyó, y se bautizó, también dice, recibe el Espíritu Santo. Vea cómo lo dice aquí. Si usted va a Hechos 10:44, ocurrió de otra forma. ¿Qué ocurrió en Hechos 10:44? Estaba Pedro predicando, y mientras Pedro predicaba, el Espíritu Santo descendió sobre la comunidad y todos recibieron el Espíritu Santo. ¿Va conmigo? Lo vio ahí, véanlo en su Biblia, anótelo, porque hay muchas cucarachas en la cabeza. ¿Está bien? Y si vamos a Hechos 19:6, se repite la historia. Esta vez no es Pedro, sino Pablo, que impone las manos, y la iglesia de Éfeso recibe el Espíritu Santo. Como verán, el Espíritu, si usted no puede sacar de estas dos experiencias de la Biblia una doctrina, que ahora el Espíritu Santo se recibe por las manos. ¿Vamos bien? ¿Quedó claro, iglesia? Amén. No, el Espíritu Santo es soberano. Él se derrama como Él quiere. Yo no puedo ponerle orden, primero, segundo, tercero, cuando tú quieras. Bueno, primero las manos, después los bautismo, después el arrepentimiento. Hay otros que son mejores que Dios. El Espíritu Santo lo hace como Él le da la gana. Amén. Está bien, pero eso no significa que la doctrina es que solamente pasen aquí todos que hablan sin Espíritu. Pasa. No vale. Está bien. Yo puedo estar orando y algunos reciben el Espíritu Santo, gloria a Dios. Y puede ser que no. Pero no es una doctrina legalista que ahora para recibir el Espíritu hay que imponer manos. Y mucho menos aquellos que dicen que tiene que caerse y después hablar lengua. ¿Está bien? Porque entonces en Hechos 2:38 y en Hechos 10:44, ¿qué pasó ahí? Ninguno se cayó, ninguno habló lengua.
Hermano, el punto es no que caigamos en discusiones, que si se paran, que si se caen, que si lengua, que si no lengua. El punto es que dejemos al Espíritu Santo ser Espíritu Santo. Amén. Amén, iglesia. No entramos en angustia. Ahora, quedó claro que este caso particular no determina una doctrina estricta para imponer, para decir Espíritu hay que poner las manos. ¿Quedó claro eso? Clarísimo, clarísimo. Ahora, la enseñanza general de todo el Nuevo Testamento enseña que el bautismo en el Espíritu Santo ocurre simultáneamente con la fe. Aleluya. Todo el que pone la fe en Jesucristo es bautizado en el Espíritu Santo inmediatamente. Mira, vamos a recorrer algunos textos. Hechos 10, 43 y 44, el caso otra vez inequívoco de quién? De el centurión romano. ¿Cómo se llama ese centurión? Cornelio. Y toda su familia, y todos sus vecinos, y todos sus amigos que estaban ahí. ¿Lo ve ahí en su Biblia? Léalo usted mismo. 10, 43 y 44. ¿Qué dice? ¿Verdad? 44 y 45. Mientras, estaban ahí, voy a leer 43. De este testimonio de los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre. Y mientras aún hablaba Pedro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tan pronto creyeron, fueron bautizados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Lo vio ahí? ¿Ocurrió simultáneo? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Ahora vaya conmigo a Efesios 1:13. Y ponga mucha atención que estas son doctrinas fundamentales. Hay de los que todavía creen que no hace falta enseñar doctrina. Allá. Más de una vez me han dicho, hoy pastor, usted predica mucha doctrina. Y aquí la doctrina natural que viene. Ay, papá. Sigue así. Si usted no conoce la verdad, usted no puede caminar la verdad. La doctrina hay que enseñarla. ¿Y qué es la doctrina? La enseñanza correcta de la palabra de Dios. Amén. Tener la verdad. Efesios 1:13. Ponga atención. Dice, en él, ¿en quién? En Cristo. Acuérdense que el versículo 12 dice en Cristo, y el pronombre él se refiere inmediatamente a Cristo. Apréndase todo eso broma bien. En él también vosotros, habiendo oído, va conmigo, la palabra de verdad. ¿Qué pasó primero? Oí. Va conmigo. Y luego que oí y entendí el evangelio, dice, el evangelio de vuestra salvación, segundo paso, y habiendo creído en él. Oí y creí. ¿Qué vino ahora? Simultáneamente. Fuiste sellado con el Espíritu Santo. ¿Lo dice la palabra o lo está invitando un pastor por ahí? Bueno, ya está bueno, está cayendo predicadores de pacotilla. Aquí no hay que explicar nada, hay que aceptar lo que dice la Biblia. Todo el que pone la fe en Cristo recibe el Espíritu Santo. Amén. Le ponga mano o no se la ponga. Eso es soberanía de quién? Del Espíritu. ¿Quedó claro, hermano? Dos versículos más. Romanos capítulo 8. Es importante revisar eso porque hay la gente que se pone, algunos son piquillosos, hay incómodos, hay gente que vive todavía en el pasillo peleando con Dios. Romanos 8, 9 y 14 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, alguien puede decir en este mundo que es de Cristo y no tiene Espíritu. Pregunto, ¿qué dice aquí la palabra? Todo el que es de Cristo tiene el Espíritu. Vaya ahora al versículo 14. Vea lo que dice el 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que reciben el Espíritu. Y todavía le puedo dar 200 textos más. Por ejemplo, 1 Corintios versículo 12, versículo 13, donde dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados a un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos, libres, todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. El que crea, recibe el Espíritu Santo de Dios. E inmediatamente quedó sellado como propiedad de Dios. La presencia del Espíritu es garantía que somos de Cristo. Así lo dice 1 Juan.
que el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios. No pueden haber dos experiencias, dos etapas. Hay una sola etapa y que la Biblia relate dos veces esta experiencia no significa que se convierta en una ley para todo el mundo. Amén. ¿Quedó clarísimo, hermano? Una observación más y cerramos. Voy a dar 10 más porque tengo un texto súper rico de observación. Otro punto que ha tenido controversia es si el bautismo se realiza en el nombre de Jesús, como aquí en 8:12, vea que dice bautizaron en el nombre de Jesús, o en nombre de la Trinidad, como Jesús mismo lo dijo en Mateo 28:19. ¿Cuál es el rollo? Entonces hay un bando que dice que en el nombre de Jesús y otro bando que es Dios Padre y Espíritu Santo. ¿Qué cosa tan ridícula? Si usted lo hace en el nombre de Jesús, ¿qué problema hay? Y si lo hace en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, ¿qué problema hay? No hay problema. ¿Ah? Creemos en un Dios único, pero un Dios frío. Si yo hago algo en el nombre de cualquier persona de la Trinidad, todo usted sirve en el nombre de Dios, ¿sí o no? Es una necedad por esa pelea, por eso. Yo lo voy a poner bravo, si alguien dice, te bautizo con el nombre de Jesús, pero mira, lo hizo Pedro, lo hizo Juan, tanto lo haga. O si algunos preferimos, yo prefiero usar lo que Jesús dijo, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo, y sigo las instrucciones de Jesús y punto. En nuestra iglesia seguiremos lo de Mateo 28:19. Bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Vale la aclaratoria, hermano? Dios le bendiga. Dios le habló esta mañana. ¿Usted está dispuesto a responder esta palabra? Si usted está dispuesto, póngase de pie, si no, quédese sentado. Padre, nosotros con mucha humildad abrimos nuestro corazón a tu palabra. Dios, cuán grande es nuestra salvación. Cuán extraordinario lo que tú hiciste por nosotros al dejar tu cielo para hacerte humano y venir a salvarnos. Nosotros pecadores y redentos, que no merecemos nada, que merecíamos el infierno, que no tenemos ningún derecho a ningún pataleo. Tú has tenido misericordia de venir a buscarnos y nos sigues persiguiendo y nos has seguido insistiendo. Oh Dios de toda gloria, permítenos darnos cuenta de cuán grande es tu amor, cuán grande es tu misericordia, cuán grande es tu paciencia. Permite, Padre, que cada uno de tus hijos aquí presentes salga edificado de este lugar, salga exaltado de este lugar, salga también animado. Que ninguno tenga miedo, que todos decidan en el nombre de Jesús responder a tu revelación de esta mañana. Que no juguemos con tu revelación, Señor, porque tú insistentemente nos estás hablando. Que podamos responder con humildad a esta palabra y la pongamos en práctica para la gloria de tu nombre. Que nuestra vida salga de aquí rebosante de gozo, de paz y de una decisión. Diga, yo decido en el nombre de Jesús responder a la revelación de tu palabra que tú me has dado en esta mañana. En el nombre de Jesús me armo de valor para vivir tu voluntad y vivir para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús hacemos pacto con Dios en esta mañana. Amén, amén. Que la gracia de Dios le acompañe. Den un aplauso al Señor.